El Señor les bendiga esta preciosa noche, amados hermanos. Es un privilegio para mí llegar hasta sus hogares o donde usted se encuentre para recibir la palabra del Señor. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración, tener la guianza del Espíritu Santo y recibir la porción que Él ha preparado para nosotros. Padre, te damos gracias esta preciosa noche por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a cada hogar, a cada lugar, Señor, donde se ha de escuchar este mensaje. Papito Santo, te pedimos que tu palabra venga a edificar, a consolar y a exhortar y que cumpla el propósito por el cual fue establecida, bendito Salvador. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. He titulado este tema, mis amados hermanos, Volved a mí de todo corazón. Estuve viendo las prédicas anteriores en relación a lo que predicó Pastor Mario, tanto Pastor Willy, incluso Pastora Paola, y algo que me llamó la atención, que se ha estado marcando mucho, es acerca del tiempo del fin. Incluso lo que se grabó el día, o lo que se estudió el día domingo en la congregación, lamentablemente no se pudo transmitir por fallas eléctricas, pero me llama la atención parte de lo que el Pastor Willy estaba predicando, que aún estamos a tiempo para poder llegar a los pies del Señor. Estamos en una faceta trascendental en estos tiempos donde el amor de muchos ha menguado. Y Mateo capítulo 24 nos enseña que el amor de muchos en el tiempo del fin, debido al aumento de la iniquidad y de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hoy vemos, hermanos, bajo la situación que se vive, cómo el corazón de muchos se ha alejado de Dios. De alguna manera, algunos se congregan virtual, otros presencial, y bendito sea el Señor que nos permite por estos medios alcanzar a aquellos que quizás en algún momento no puedan llegar presencial, pero lo importante es que nosotros entendamos el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que nosotros nos tocó vivir y sobre todo que nosotros discernamos qué es lo que estamos haciendo. Si realmente mi vida espiritual está bien delante de la presencia de Dios, o qué debo de hacer para poderme acercar más al Señor. Vivimos pruebas, vivimos luchas, adversidades en algún momento, pero necesitamos entender que aquel que está cerca del Señor, Él acampa en su alrededor y sobre todas las cosas tiene una dependencia de parte de Dios. Recordemos que la palabra nos enseña que el Señor es nuestro pastor y es bien precisa en el Salmo 23, nada me faltará. Lo vemos relacionado en Ezequiel capítulo 34 y en Jeremías capítulo 3 versículo 15. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros identifiquemos el tiempo en el cual nos encontramos? Porque estamos, hermanos, en la faceta final. Quizás muchas personas dirán en su corazón que aún no ha de venir el Señor, pero el Señor está a las puertas. Los acontecimientos que se viven, todo lo que nosotros vemos hoy en día, lo único que nos enmarca es que Cristo viene pronto. Y para los que anhelamos su venida y anhelamos su regreso, sabemos que debemos de estar cerca del Señor, mis amados hermanos, para hacer esa primicia, para ser aquellos que han de ser arrebatados. Por eso es importante que nuestro corazón se vuelva al Señor. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, por ejemplo en Jueces, dice la Biblia que cada vez que el pueblo de Israel hacía lo malo delante de los ojos del Señor, el Señor lo entregaba esclavo a sus enemigos. Era necesario que Dios levantara un juez para que ese juez acercara al pueblo y gobernara obviamente al pueblo, se acercara al pueblo nuevamente al Señor, se quitara toda idolatría y por medio de acercarse al Señor viniera toda clase de bendición. ¿Por qué es importante volvernos al Señor? Porque estaremos consagrados, estaremos cerca, vamos a ser galardonados. En este tema yo encuentro 12 beneficios, mis amados hermanos, de aquellos que se vuelven al Señor. Y tengo como base Joel capítulo 2, versículo 12. Ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, y enmarca 3 facetas, con ayuno, con llanto y con lamento, o con lloro, dependiendo la versión que usted tenga. Recordemos, mis amados hermanos,
que el Señor, dice la Biblia, no quiere sacrificio, sino que Él quiere obediencia. Pero es importante que cuando nosotros nos acerquemos al Señor, lo hagamos con un corazón sincero, con un corazón contrito y con un corazón humillado. No que nosotros lo hagamos solo por palabrería. En pocas palabras, decir yo hago esto, yo hago lo otro, Señor, yo soy esto, yo soy lo otro, pero nuestras acciones al final hablan por sí mismas y quizás no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Cuando nos habla de llorar, nos habla de una humillación delante de la presencia del Señor. Cuando nos habla, hermano, del ayuno, ayunar es dejar, no. Quizás te lo voy a plantear de esta forma. Mucha gente tiene el concepto del ayuno solo es dejar de comer y ya está bien delante de la presencia de Dios. Tendríamos que ir a Isaías capítulo 58 para ver cuál es el verdadero ayuno. Ayudar al pobre, ayudar al necesitado, darle de comer a aquel que quizás está pasando alguna tribulación, alguna pena. Tendríamos que explicar ampliamente acerca del ayuno, pero te dejo Isaías capítulo 58, versículo 1 en adelante. Ahí el Señor nos habla acerca del verdadero ayuno y es importante que nosotros identifiquemos, mis amados hermanos, qué es lo que estamos haciendo delante del Señor. Porque dice en el versículo 4 de Isaías 58 que algunos ayunan para contiendas y para riñas, para herir con un puño al malvado. Dice, no ayunéis como hoy, para que se oiga en alto vuestra voz. Entonces el Señor hace una interrogante. ¿Es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que se incline su cabeza como un junco, para que se acueste en silicio y ceniza? Llamaréis a esto ayuno y día acepto en el Señor. En el versículo 6 el Señor dice, no es ese el ayuno que yo escogí, y empieza a explicar: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar. Esto es algo que el Señor está hablando, mi amado hermano, en Isaías 58, y es el Señor el que lo está declarando, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces, mira lo precioso. No sé si se puede postear, pero mira lo precioso del versículo 8. Entonces tu luz despuntará como la aurora, y mira lo precioso de hacer el verdadero ayuno, y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás, y el Señor responderá, clamarás, y Él dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. ¿Por qué menciono esto? Porque el Señor está hablando de que debemos de ayunar. Pero muchas veces tenemos el concepto de que ayunar solo es aguantar hambre, quizás en la mañana, en la tarde o en la noche, y que con eso Dios nos va a responder, cuando Dios lo que quiere son actos, mi amado hermano. Y por eso lo dejo ahí, para que tú puedas tener la referencia acerca del verdadero ayuno. Cuando nos habla de llorar, te mencionaba que nos habla de una humillación, y el Señor le hablaba al pueblo ahí que debían de llorar en base a un arrepentimiento por el pecado que habían cometido. Como es de importante entender que en este tiempo lo que más va a abundar es la misericordia de Dios, pero para aquel que la anhela, para aquel que la desea, pero también está abundando el pecado. Y es importante que nosotros comprendamos que el pecado, dice la Biblia, yace, ¿dónde? A la puerta. No está lejos, está cerca. Entonces el Señor le habla al pueblo y le dice, quiero que ustedes se vuelvan a mí, pero con todo su corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Dios puede cambiar aquel castigo, aquella quizás condenación que ya venía sobre una persona cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando tú te lamentas, cuando tú dices, yo me arrepiento de lo que hice, un verdadero arrepentimiento. Dice la Escritura que quien se arrepiente y se aparta
Perdón, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, pero aquel que está confesando está marcando un arrepentimiento en su vida. Por eso es importante que nosotros nos volvamos al Señor. En el versículo 13, mira cómo dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña, por ejemplo, vemos el caso de José, cuando sus hermanos lo venden y le llevan sus vestiduras a su padre. Dice la Biblia que él se rasga los vestidos, y el rasgar los vestidos era una muestra de luto. Ahora, Dios acá está hablando y dice: rasgad vuestro corazón. Si hay un cambio, que no sea por fuera. Los cambios empiezan por dentro, comienzan dentro de nuestro corazón. Por afuera nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero realmente por dentro, cómo estamos delante de la presencia de Dios. Y nuevamente el Señor dice: volved ahora al Señor vuestro Dios, porque dice la Biblia, mira cómo es esto. Dice: porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Ok. Si nosotros nos volvemos al Señor, lo que Él va a mostrar para nuestras vidas es su misericordia, su compasión. Dice: lento para la ira, abundante en misericordia. Recordemos que nueva es la misericordia del Señor todos los días. Su naturaleza es ser misericordioso. Pero esa misericordia solo va a llegar para aquel que la anhela, para aquel que la busca, pero para aquel que se arrepiente de todo corazón. Mientras estuve en la situación que viví, hospitalizado, recuerdo que una de las personas que estaba a mi par todos los días siempre ponía prédicas. Y en una ocasión el predicador mencionaba: hay gente que le ha perdido el temor a Dios y a la enfermedad. Y él decía: si no le tiene temor a la enfermedad, mucho menos le va a tener temor a Dios. Y yo estaba ahí acostado analizando muchas cosas, pero cuando escuché eso hizo clic en mi corazón. Y tiene toda la razón. Porque si nosotros, hermano, no le tenemos temor a lo que vemos, ¿cuánto más al que no vemos? Y yo escuchaba ese mensaje y me llamaba la atención la forma en la que él estaba predicando, y hubo un momento que hubo una confrontación, porque a mi vida, claro, para mí en ese momento era un análisis de cómo estaba delante de la presencia de Dios, y lo hago todos los días, de cómo estoy delante de la presencia de Dios. Pero, amado hermano, ¿cuánto pueblo del Señor lo que ha hecho es perderle el temor a Dios en este tiempo? Y el volvernos al Señor representa que dejemos muchas cosas que nos apartan de su presencia, que dejemos todo aquello que nos aparta del caminar de Dios, que nos aparta, amado hermano, de tener una comunión con Él. Y por eso este versículo enmarca que Él es lento para la ira, que es lo que está diciendo el profeta acá Joel, que Él es lento para la ira, que es abundante en misericordia. Dice: y se arrepiente de infligir el mal. ¿Qué es volver? Lo encontramos en el Hebreos 77:25, Shub, y entre todos los significados, dice, su raíz primaria es volverse, de aquí alejarse, literalmente o figurativamente. Dice: no necesariamente con la idea al punto de partida. Mira, mucha gente lo que hace, mi amado hermano, es que cree que dar un giro en 360 grados es volver a caer al mismo punto. Obviamente 360 es volver a caer al punto de partida. Cuando Dios hace un cambio, Dios no te deja caer al mismo punto. Dios transforma tu vida y pone un antes y un después. Por eso, cuando vemos la palabra volver, yo te subrayé algunos de los significados, pero me llama la atención que alguno de los significados es restablecer, es restaurador, es rescatar. Pero lo más importante, volver es recuperar. Es estar en reposo. Y si tú te das cuenta, hay varias proclamas que han empezado con la R.
el año de la restitución, el año del reposo, el año del reinicio, el año de la recuperación. Y me llama la atención esto porque al ver este significado, aquel que se vuelve a Dios recupera aquello que perdió, pero también Dios le va a dar algo más grande. Entonces, la importancia de volvernos es entender los beneficios que estoy dejando de recibir al alejarme de Dios, y la importancia, hermano, de volver al camino, a la verdad y la vida, es de recibir todo aquello que en algún momento perdí. Por eso es importante, podrías poner la imagen nuevamente, perdona. Por eso es importante, porque volver significa cambiar, significa arrepentirse. Ahí está subrayado. Significa principio, significa retirar. Ahí tú le puedes tomar una captura de pantalla o una foto. Pero me llama la atención, hermano, que el significado dice no necesariamente con la idea de volver al punto de partida. Y muchas veces creemos que al alejarnos de Dios podemos retomar todas aquellas cosas que ya teníamos. Es importante entender que el pecado nos aleja, que hay muchas cosas que nos pueden distraer, que nos pueden apartar de su presencia. Y por eso retomo parte, por ejemplo, de lo que el pastor Willy predicó el día domingo, porque él menciona, mi amado hermano, que estamos viviendo tiempos finales y que es necesario que nos arrepintamos, que es necesario que volvamos al camino, a la verdad, a la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Si te has alejado, yo te hago la invitación en esta preciosa hora de que vuelvas a acercarte a Dios. Si te has alejado, vuelve al Señor. Si te has apartado de su presencia, es tiempo de volver al Señor. Quizás tú dirás, pastor, pero es que en otro tiempo yo hacía esto, en otro tiempo yo era lo otro. Hermano, no es como empiezas, es como vas a finalizar tu carrera delante de Dios. Y esta preciosa noche yo te lo hago ver, porque si Dios me permitió tener, quizás mucha gente me ha hecho una segunda oportunidad, no sé cuántas oportunidades nos ha dado Dios, pero si el Señor nos permite estar en esta tierra es para que cumplamos el propósito al cual Él nos llamó. Y que se cumpla el propósito en tu vida de parte de Dios. Si perdiste las fuerzas, si alguien te hizo daño, incluso en la misma congregación, levántate, amado hermano. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que vuelvas al Señor, es tiempo de que vuelvas al camino y recibas la porción que Dios tiene para tu vida. En año de recuperación, hermano, perdona, te voy a poner la imagen al principio. Se puede ver una oveja ahí que lleva heridas ya cicatrizadas. Quizás en el año de la recuperación lo que Dios va a hacer es que toda herida que fue ocasionada por el hombre, por cualquier persona, sea sanada. Que esta preciosa noche el Señor sane toda dolencia, sane toda herida, sane todo aquello que ha recibido tu corazón, pero que te vuelvas a levantar, que vuelvas, hermano, a ponerte de pie y recuperes lo que has perdido, tu privilegio. Yo no sé qué cosas has dejado. Quizás en otro tiempo tú cantabas, tú dabas la bienvenida, quizás en otro tiempo tú dabas clases en el área de niños, quizás cuidabas los vehículos en el parqueo, yo no sé, tal vez lavabas los baños, hermano, yo no sé cuál era tu privilegio. Pero si lo has dejado, es tiempo de que vuelvas al Señor. 3 versiones, posteo, Biblia latinoamericana, Sagradas Escrituras y Palabra de Dios para Todos. La Biblia latinoamericana menciona, dice Yahvé, o dice Jehová, vuelvan a mí con todo corazón, con ayuno, con llantos y con lamentos. Sagradas Escrituras, por eso, pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con llanto. Palabra de Dios para todos. El Señor llama a su pueblo, vengan ahora y cambien su vida y regresen a mí de todo corazón. Háganlo con ayuno, háganlo con llanto y háganlo con lamentos. Se vuelven a marcar las 3 facetas, ayuno, lloro y lamentos. Pero mira, amado hermano, ¿cómo es eso? Cuando pasamos pruebas, gemimos, clamamos, gritamos. Pero para pedir perdón muchas veces no nos lamentamos. Es más, hasta nos enorgullecemos del pecado que hicimos.
Porque nos pasa cuando lo estamos contando con otros. Sí, yo cuando antes del Señor yo hacía tales y sentimos orgullo, y no debe de ser así. Debe de haber un arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, y no es recordarte de lo que ya hiciste o de lo que ya pasó. Yo he escuchado a mucha gente, es que yo y se siente orgulloso, hermano, cuando pareciera que todavía tiene viva esa faceta. Cuando llegaste a Cristo, entregaste todas esas cosas. El hombre viejo fue sepultado. Cuando fuiste bautizado, se quedó el viejo hombre. Emergió el nuevo hombre, la nueva criatura, delante de la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero cuando él menciona juntamente con Cristo estoy crucificado, está diciendo todos los días estoy muriendo a esas facetas que yo hacía. Estoy entregando, me estoy arrepintiendo, ya no hago lo que hacía antes. Y es importante entender, hermano, que cuando tú llegas al Señor, ya hay un propósito nuevo en tu vida. El versículo 3, acá ya coloco 4 versiones, incluyo la lenguaje sencillo. La latinoamericana dice: rasguen su corazón y no sus vestidos, y vuelvan a Jehová o a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, le cuesta enojarse, y grande es su misericordia. Mira qué precioso es eso. Envía, dice, la desgracia, pero luego perdona. El día domingo veíamos, en la prédica de la mañana con el pastor Mario, cómo el pueblo de Israel pidió carne. Dios les manda codornices. Ya cuando tenía la codorniz, hermano, viene el castigo. Dios sació su necesidad, sí, pero el pueblo no cambió en su corazón. Yo he visto la mano de Dios en este tiempo y tendré la oportunidad de testificar. Cualquier cosa que se me ha presentado, yo le oro al Señor, en el instante se acaba, se cancela. En el instante. Le he pedido al Señor tantas cosas en este tiempo que Dios me ha respondido. Y me responde de una manera, hermano, ante mis ojos sobrenatural. Le he dicho: Señor, quita tal y tal cosa. Al otro día ya no está. Padre, quita esto. Señor, quita de mi vida tal y tal situación. Padre, lo que estoy pasando, quítalo. Y hermano, se ha cumplido el verso 8 de Isaías 58. Tu recuperación será con rapidez. Va a brotar con rapidez. Y esa palabra y esa bendición yo la vengo a trasladar esta preciosa noche sobre tu vida. Que obre el Señor sobre ti, pero tienes que dejar aquello que te aparta de la presencia de Dios. Biblia, lenguaje sencillo, dice: arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de corazón, de todo corazón, y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso, y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Sagradas Escrituras: y romped vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se arrepiente del castigo. En lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón, cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios. Misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto, perdón, misericordia. Es importante entender entonces que aquel que se vuelve a Dios recibe misericordia. ¿Anhelas la misericordia de Dios? Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. El que se vuelve a Dios recibe misericordia, recibe bondad y recibe perdón. Imagínate cómo es esto. Porque Dios va con Abraham y le cuenta que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham empieza a hablar con él y le dice: Señor, ¿y si hay 50 justos? ¿Y si hay 40? Y empieza a negociar con el Señor.
hasta que llega a 10 y de 10 ya no bajó. Le cuenta que va a destruir la ciudad y como no encuentra 10 justos, la destruye. Envía a Jonás a Nínive y dice la Biblia, mi hermano, que Jonás no quería ir a predicar porque dijo, yo ya te conozco, Señor, tú los vas a perdonar. Me estás mandando a predicar misericordia cuando, Señor, al final tú los vas a perdonar. Y dice la Biblia que hasta los animales ayunaron y Dios no destruyó Nínive. No recuerdo cuántos días, creo que 40 días ayunaron ellos. Pero me llama la atención, porque dice que hasta los animales ayunaron. Entonces, como Dios ya había enviado un castigo, iba a destruir la ciudad. De aquí a 40 días fue el mensaje de Jonás. No recuerdo, no tengo exactamente cuánto tiempo ayunaron. Pero el mensaje fue de aquí a 40 días. Viene Dios y cuando ve el verdadero arrepentimiento quita el castigo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermano, ya no hay reprensión, sino lo que viene es una gran bendición. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Pero desde ahí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios, y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a tus padres. Bueno, punto número 1. ¿Qué sucede con aquellos que se vuelven a Dios? Según lo que estamos leyendo, escuchan su voz. Pregunto, ¿desde hace cuánto tiempo dejaste de escuchar la voz de Dios? Porque si la dejaste de escuchar, es posible que te hayas alejado del Señor y tienes que volver. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Hermano, escuchar la voz de Dios. Mira, el pastor Mario estuvo predicando acerca del valle de sombra y de muerte. Y yo entendí algo tan precioso. El valle de sombra y de muerte se pasa solo, guiado por la vara y el cayado del Señor. Y entendí, porque en este proceso yo le dije al Señor, yo quiero escuchar tu voz y lo que menos he hecho es esto. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Volver al Señor. Ahí está la respuesta. Volver al Señor. Pastor, ¿usted se alejó de Dios? No. Pero entendí que cuando el Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní, dice la Biblia que estaba Él orando y estaba angustiado a tal punto que dice la Escritura que gotas de sangre caían. Su sudor eran gotas de sangre. Cuando Él va a ver a los discípulos, los encuentra dormidos. Hay una versión que dice que como estaban tan tristes, por eso se durmieron. Al final, ¿cómo pasó ese valle Él? Solo. ¿Qué le dice Él en la cruz? ¿Por qué me has abandonado? Ese valle, hermano, vivirlo, pasarlo y entenderlo, son facetas totalmente diferentes. Quizás no estás viviendo eso, pero quizás ya dejaste de escuchar la voz de Dios. Solo en este versículo, hermano, el volver al Señor representa escuchar la voz de Dios, recibir la compasión, la misericordia de Dios, que el Señor te esté diciendo, si vuelves a mí, no te voy a abandonar, no te voy a destruir. Y no me voy a olvidar del pacto que le juré a tus padres. El simple hecho de volvernos al Señor
Solo en este versículo hay 5 beneficios. Por volver nuestro corazón a Dios. Entonces esta preciosa noche, amado hermano, si estás lejos, vuélvete al Señor. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano del filisteo. Si te vuelves al Señor, Él va a librar, hermano, Él te va a librar de la mano de tus enemigos. Pero acá el pueblo se había desviado a la idolatría. Si te das cuenta, su corazón se había desviado. ¿Y sabes qué es lo peor? Dice servirle solo a Él. Es decir, que ellos habían desviado tanto su corazón que le estaban sirviendo a otros dioses. Quizás alguien dirá: pastor, pero yo no le estoy sirviendo a otro Dios. Yo no le estoy sirviendo a alguien más. Pero menguaste en tu primer amor. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mira, hermano, yo anhelo estar en la casa de Dios. Yo le doy gracias al Señor que me permite hoy estar aquí en su casa. Anhelo estar en la casa de Dios. Mi deseo es servirle al Señor. Sí, antes de la pandemia, por lo menos yo estaba 6 días en la casa del Señor. Y cuando Dios me lo permitía, los 7 días. Sirviéndole, gozándome, hermano, anhelando su presencia. Vino toda esta situación, pasó el encierro, pasó todo. Mucha gente, yo recuerdo que escribía en la página: ¿cuándo van a abrir la iglesia? Y ya no los vi, cuando ya se abrió la iglesia. Algunos yo los miraba publicar: hagamos un cultazo cuando se abra nuevamente la iglesia. Quizás no sé si están en los caminos de Dios aún, pero su corazón se alejó. Buscó otro sentido, buscó otro propósito, cuando, hermano, lo que menos debemos de hacer ahorita, en este tiempo, es alejarnos de Dios. Es apartarnos de su presencia, servidle solo a Él, dice acá el profeta Samuel. Y Él os librará de la mano de los filisteos. Hermano, en ese tiempo el pueblo de Israel era oprimido por los filisteos. Los israelitas eran oprimidos por los filisteos. Pero cuando tú te vuelves al Señor, Él se encarga de tus enemigos. Él se va a encargar. Dice Proverbios, creo que es 16:3, o el 7, cuando los caminos del hombre son correctos, hasta sus enemigos entran en paz. ¿Cómo estás tú delante de la presencia de Dios? ¿Cómo están tus caminos? ¿Estás recto delante de la presencia de Dios? Segunda de Crónicas 7:14. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, mira, y oran. De primero hay que invocar el nombre de Dios y orar. Buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Esta es una oración de Salomón, cuando está dedicando el templo. Pero me llama la atención. Si se vuelven de sus malos caminos, a alguien está hablando Dios, a todos los que estemos conectados en este momento o van a escuchar el mensaje, no sé. Pero nos está hablando el Señor. Si nos volvemos de nuestros malos caminos, entonces el Señor nos va a escuchar. Porque muchas veces, leíamos en los versículos anteriores que quien se aleja, deja de escuchar la voz de Dios. Pero acá está diciendo que si nos volvemos, Él va a escuchar
nuestra voz. Por eso muchas veces las oraciones no son contestadas. No estamos cerca de Dios, estamos lejos. Porque Él dice ahí, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra, ahora mis ojos estarán abiertos. Es decir, que ante esa oración los ojos del Señor están cerrados, no está viendo. Y dice, mis oídos estarán atentos. Imagínate entonces de aquel que se aleja, que se va en busca de otras cosas y que de vez en cuando se acuerda, sí, Padre, ayúdame, Señor, ahora que tengo necesidad, mañana pecando nuevamente. Es importante nuestra vida espiritual. Identificar cómo nos encontramos delante de la presencia de Dios, mi amado hermano. Pero acá me llama la atención porque si se vuelven de sus malos caminos, dice, sanaré su tierra, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que más anhela el pueblo de Dios en este tiempo? Sanidad. Sanidad, hermano, tanto espiritual como física. Y no te alejes de Dios, ni te dejes de congregar. Busca al Señor, busca a su presencia. Por muy difícil que sean las cosas, por muy difícil, amado hermano, que sea la circunstancia, busca al Señor, confía en el Señor, cree en el Señor. Si Dios tiene un propósito para tu vida, Él lo va a cumplir. No es hombre para mentir, mucho menos hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él está decretando recuperación con rapidez en Isaías 58:8, y acá está diciendo que va a sanar tu tierra, 2 veces está mencionando, es porque está pronto a suceder. Y Dios lo va a hacer, porque Él es fiel para hacerlo. Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, entiéndase compasión, misericordia, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Mira, nuevamente está hablando que el que se vuelve al Señor, el Señor va a tener compasión. Compasión, sinónimo misericordia, para que lo entendamos mejor. Vuelvas al Señor, que tendrá de él compasión, que tendrá de él misericordia. Dios nuestro, que será amplio para perdonar. Entonces, si Dios nos está hablando de misericordia, nos está hablando de perdón, hermano, más claro no te puede hablar Dios esta preciosa noche. Más claro no te puede hablar el Señor, que abandones aquello que te aparta de su presencia. Que abandones aquello que te aleja del camino del Señor. Es tiempo que lo dejes. Hay un canto tan precioso, es un canto antiguo que dice, hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor. Y termina, mira, y Él restaurará nuestro ser. ¿Cómo? Buscándole. ¿Cómo? Acercándonos. Por eso, hermano, la oración que hizo el pródigo en aquel momento difícil, una oración con convicción. Yo lo veo de esta forma. Iré a la casa de mi padre y le diré, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Porque volvió en sí. Recuperó la memoria. Quizás algunos se alejaron de Dios y lo primero que tienen que recuperar es la identidad, la memoria espiritual que tenían. Se les borró el cassette por un momento. Al disco duro si fueras computadora, pues. Y es necesario que te reseten, es necesario que el Señor te dé una limpieza, una purificación, amado hermano. Y venga su misericordia a actuar sobre tu vida.
Este es precioso, este verso ahorita vamos a leer. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros. Ahí se había alejado también el Señor del pueblo. Mira lo precioso. Una doble vía. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor. Hay que dar un paso entonces para que Él se acerque. Recuerda, el Hijo vino por pecadores, el Padre viene por adoradores, pero acá está viendo el Señor una intención del corazón. Y es bien precioso porque dice, volved a mí, yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Y mira, hermano, ¿cómo responde? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? Y le contesta, en diezmos y en ofrendas. Entonces, alguien que está lejos de Dios no diezma y no ofrenda. ¿Por qué está hablando el Señor ahí de que está lejos? Porque no hay un reconocimiento de autoridad. Dios le da semilla al que siembra y le da pan al que come. Pero mira, en el versículo 10, el Señor le dice, porque le está preguntando, ¿cómo hemos de volver a ti? De primero diezmen, de primero ofrenden. Así es como van a volver a mí. Entonces en el 10 les dice, trae todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba, en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo, derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Mira lo precioso. ¿Cómo hemos de volver? Me están robando, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no diezmas y no ofrendas. Y después les explica cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo. Es claro el Señor y está diciendo, tu ofrenda y tu diezmo debe de ser depositado, ¿dónde? En el alfolí. Vaya. Explica. Después dice, ponedme ahora para que haya alimento, para que haya palabra, para que no escasee la bendición. Ponedme ahora a prueba, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, dice, o del cielo, y derramaré para vosotros bendición. Pero hermano, la bendición no es escasa, la bendición es sobreabundante. Y después dice, por vosotros, ¿qué pasa con aquel que diezma? El Señor va a reprender, no dice el pastor René, no dice el pastor Mario va a reprender, no, ni tampoco dice yo vengo a reprender al devorador, como mucha gente dice, no. El Señor por nosotros va a reprender al devorador. Y en Jóvenes leíamos lo que menciona en Joel capítulo 1, versículo 2 creo que es, que lo que se llevó la langosta, lo que dejó la oruga, lo que se llevó el saltón, el pulgón, el revoltón. Hermano, las diferentes facetas, todos esos devoradores que muchas veces llegan a nuestra casa y que muchas veces por eso decimos, ¿y por qué no me alcanza lo que gano? Es porque tienes un devorador, pero es porque no estás siendo fiel con Dios, estás alejado. Si no diezmas, si no ofrendas, estás alejado. Según lo que estamos viendo en la palabra, no lo digo yo, lo dice la Escritura. El Señor va a reprender al devorador para que no destruya el fruto del suelo, es decir, tu trabajo. Ahí está la respuesta. Es que tanto que trabajo, yo trabajo de 8 de la mañana a 10 de la noche, no me alcanza, tengo tantas deudas, tienes un devorador. Gastas de más, es que la tarjeta aguanta, sí, pero tu sueldo no, entonces no puedes pagar.
Por eso te está costando. El devorador ahí está. Necesitas ordenarte, porque quizás estás diciendo voy a pagar mis deudas y no le voy a dar al Señor, que no me alcanza. Ahí está el devorador, llevándose toda tu bendición, llevándose todo lo que es tuyo. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Hermano, esto es precioso. Déjame ir al Salmo 28. Porque acá dice la Biblia, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás, te irá bien. Tu mujer será como una fecunda vid. Mira cómo se está relacionando esto. Porque acá dice que vuestra vid en el campo, dice, ni vuestra vida en el campo será estéril. Si querés, postealo, pero nada. Ni vuestra vida en el campo será estéril. Y vamos a Salmo 128. Y dice, tu mujer será como una fecunda vid. ¿Cómo está relacionando a la esposa entonces? Aquel que diezma. Su esposa no será estéril, tendrá fruto. Será como una fecunda vid en el interior de tu casa. Y la bendición alcanza a los hijos, como plantas de olivo en alrededor de la mesa. Eso ahí está en el Salmo 128. Entonces, ¿qué beneficios tiene aquel que le teme, que se vuelve al Señor, que teme al Señor? Recuerda que hay bendiciones por temer al Señor, hay bendiciones por obediencia, hay bendiciones por servicio, pero los beneficios, quizás hay más, pero en lo que yo estudié, beneficios por volvernos al Señor. Número 1, escuchar la voz de Dios, que el Señor es compasivo, tiene de nosotros misericordia. Promesa, no te abandonará, no te destruirá, no olvidará el pacto que juró a tus padres, te librará de la mano de tus enemigos, te escuchará, te perdonará, sanará tu tierra, abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderá el devorador. Y quizás me falta ahí que no va a haber esterilidad en tu vida. Quizás hay 2 más que no estoy mencionando ahí, pero que si tú las apuntaste, que si tú las tienes, hermano, te van a edificar. Esta preciosa noche mi intención es bendecirte, trasladarte lo que Dios me dio como porción, bendecir tu casa, bendecir tu familia. Vuélvete al Señor y Él se volverá a ti. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta bendición, por tu palabra que has derramado, por habernos enseñado y por haber abierto nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento. Papito Santo, te pedimos que tu bendición venga hasta que sobreabunde, y en base a lo que estudiamos esta preciosa noche, Señor, recibamos esa preciosa porción. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano.